La niebla que cubre tu sombra. Mi nombre no importa tanto como el lugar de donde vengo. Nací en un pueblo minero de las montañas Apalaches que no aparece en los mapas actuales. Los historiadores lo mencionan apenas como una nota al pie, asentamiento abandonado tras derrumbes sucesivos. Para mí fue hogar. Para otros, solo un error geográfico que la montaña corrigió con el tiempo. Soy hijo de un topógrafo y de una mujer que aprendió a no hacer preguntas. Crecí rodeado de túneles clausurados, cercas oxidadas y niebla constante. No esa niebla poética de los folletos turísticos, sino una más baja, más pesada, que se arrastra como si buscara algo que perdió hace décadas. Desde niño tuve miedo al encierro. No a los espacios pequeños, sino a los espacios que no terminan de cerrarse, como si dejaran entrar algo más. Las minas me enseñaron eso: una puerta puede estar sellada y aún así respirar. Una pared puede parecer firme y aún así escuchar. Estudié historia para entender por qué la región estaba llena de relatos inconclusos, hombres que entraron a la niebla y regresaron sin sombra, mujeres que juraban que el bosque las imitaba al caminar, niños que aprendían a no jugar cuando la bruma bajaba demasiado rápido. Yo creía que eran metáforas del trauma colectivo. Hasta que me ocurrió a mí. Tenía 36 años cuando regresé al pueblo tras la muerte de mi padre. La casa familiar seguía en pie, aunque parecía más pequeña, como si hubiera encogido por vergüenza. La primera noche, al salir al porche, noté algo extraño: la niebla estaba solo en mi jardín. Literalmente. La casa del vecino estaba clara. El camino, despejado. Mi terreno, cubierto. Encendí la linterna. La luz atravesó la bruma, pero no la disipó. Y entonces miré al suelo. Mi sombra no estaba. No es que fuera tenue. No es que se mezclara. No estaba. Moví el brazo. Nada. Caminé. La luz seguía mi cuerpo, pero no dejaba rastro. Sentí un frío antiguo recorrerme la espalda, el mismo que sentía de niño cuando escuchaba voces en los túneles cerrados, voces humanas, cansadas, que no gritaban, que solo seguían hablando aunque ya no hubiera cuerpos. Es normal, me dije. Es la luz. Es la niebla. Es el cansancio. Pero la niebla se movió un segundo después que yo. Entré a la casa. Cerré la puerta. Encendí todas las luces. Me senté en el suelo como alguien que necesita comprobar que sigue ocupando espacio. Esa noche dormí mal, con sueños llenos de pasillos que se estrechaban y sombras que se quedaban atrás, como ropa vieja abandonada a propósito. Al amanecer, salí otra vez. La niebla seguía ahí. El pueblo no la veía. Pero yo sí. Y esta vez, algo más faltaba. No era solo mi sombra. Era la sensación de que una parte de mí se había quedado afuera, aprendiendo a existir sin mí. Y mientras la montaña despertaba en silencio, entendí la primera regla no escrita de los Apalaches. Cuando la niebla cubre tu sombra, no te está ocultando. Te está separando. En la siguiente parte, te contaré cuando descubrí que aprende a moverse en ese espacio vacío, y por qué la oscuridad aquí no necesita noche para crecer. No dormí esa segunda noche. No porque tuviera miedo, sino porque algo en mí había dejado de necesitar descanso. Como historiador, aprendí a observar antes de interpretar. A tomar notas. A medir distancias. A registrar anomalías sin otorgarles aún un significado. Esa costumbre fue lo único que me mantuvo funcional cuando comencé a notar que la niebla no solo ocupaba espacio, lo estudiaba. Empezó con detalles mínimos, casi humillantes en su sutileza. Cuando caminaba por el pasillo,
La bruma del jardín se desplazaba al mismo ritmo, como si ensayara. Cuando me detenía, se detenía. Cuando respiraba hondo, el vapor se agitaba, no como una reacción al aire, sino como si anticipara el gesto. Salí al tercer día con una cámara antigua, de las que todavía respetan la luz natural. Quería pruebas. Quería demostrarme que esto no era una regresión emocional provocada por el duelo. Grabé el jardín. Grabé la niebla. Grabé mis pasos entrando en ella. En el video, mi cuerpo aparecía nítido. El entorno, correcto. Pero había un desfase. La niebla tardaba medio segundo menos que yo en moverse. Como si ya supiera lo que iba a hacer. Ese descubrimiento me provocó una risa nerviosa, corta, impropia de mí. La risa de alguien que entiende que no está frente a un fenómeno atmosférico, sino frente a una memoria que se activa. Las montañas Apalaches no olvidan. Eso lo escribí una vez en un ensayo académico. Lo que no dije entonces, porque no lo sabía, es que tampoco perdonan el abandono. Comencé a recordar cosas que creí enterradas, las historias de los mineros que se perdían en túneles de apenas 10 metros, los relatos de hombres que escuchaban su propia voz llamándolos desde galerías selladas, la advertencia de mi padre, dicha solo una vez, casi en broma: si alguna vez la montaña te imita, no le respondas. Esa tarde, mientras copiaba notas en la mesa del comedor, escuché pasos en el jardín. No pasos humanos. No del todo. Eran mis pasos, con mi ritmo irregular, con esa leve arrastre del pie izquierdo que me quedó tras un accidente juvenil. Me levanté de golpe. El corazón me golpeaba las costillas como si quisiera salir antes que yo. Abrí la puerta. La niebla estaba más cerca de la casa. Ya no respetaba el límite del césped. Subía por el porche como humedad consciente. Y entonces ocurrió algo que todavía me cuesta escribir sin sentir náuseas. Vi mi silueta formarse dentro de ella. No era una sombra proyectada. Era volumen. Profundidad. Un intento torpe, primero, como un niño aprendiendo a caminar con un cuerpo prestado. La forma levantó el brazo, antes de que yo lo hiciera. Sentí el miedo antiguo, el del encierro sin paredes. El de estar atrapado en un espacio que no se puede medir. El de saber que hay algo hablando con tu voz, usando tus gestos, sin necesitarte presente. Retrocedí. Cerré la puerta. Apoyé la espalda contra la madera, como si eso pudiera detener lo inevitable. Y entonces lo escuché, no con los oídos, sino con esa parte interna que reconoce patrones familiares. No era una voz clara. No eran palabras completas. Era mi intención, repetida sin sonido. La niebla estaba aprendiendo no solo mi forma, sino mi manera de estar en el mundo. Mis pausas. Mis dudas. Mis silencios largos. Mis miedos al encierro, a la oscuridad, a las voces sin cuerpo. Comprendí algo esencial y devastador: yo no era el primer molde. Otros antes que yo habían regresado. Otros habían sido observados. Otros habían dejado partes de sí en el aire húmedo de estas montañas. La niebla no aparece, se hereda. Esa noche, mientras apagaba las luces, noté algo más. Mi reflejo en el espejo del pasillo seguía ahí. Completo. Íntegro. Pero parpadeó un segundo tarde. Y supe que el proceso ya había comenzado. Que la niebla no solo aprende tu forma, aprende cuándo reemplazarte. En la siguiente parte te contaré lo que ocurre cuando ya no basta con imitar, cuando las montañas deciden hablar sin garganta y las voces encuentran la forma de vivir sin cuerpo. Porque créeme,
cuando eso sucede, el silencio deja de ser una opción. Las voces no comenzaron como sonidos. Eso es lo primero que debo aclarar, porque el error más común y el más peligroso es creer que el horror siempre entra por los oídos. Las voces comenzaron como recuerdos que no eran míos. Mientras preparaba café una mañana, si es que aún se puede llamar mañana a esa franja gris donde la luz no decide nacer, me descubrí tarareando una melodía antigua, una canción minera que solo conocía por archivos de 1911. Nunca la memoricé. Nunca la practiqué. Sin embargo, mi garganta la ejecutaba con precisión, con pausas respiradas por pulmones que no estaban allí. Me detuve en seco. El silencio que siguió no fue vacío. Fue expectante. Entonces lo entendí, las voces no llegan hablando. Llegan habitando. Comenzaron a manifestarse en espacios cerrados. El baño. El armario. El sótano al que juré no bajar más. Lugares donde el eco no debería existir, pero donde algo encontraba la manera de rebotar sin paredes. No decían palabras completas. Decían intenciones rotas. Fragmentos de urgencia. De súplica. De rabia contenida durante generaciones. Baja. Escucha. No nos dejes aquí. Como historiador, había leído testimonios de mineros que afirmaban escuchar coros bajo toneladas de piedra. Se les diagnosticó histeria colectiva. Falta de oxígeno. Delirio terminal. Ahora sé la verdad, no eran alucinaciones. Eran voces que ya no necesitaban boca. Una noche, la cuarta desde que la niebla comenzó a copiarme, el encierro se volvió insoportable. No físico. Interno. Sentí que mi pecho era una galería clausurada y algo golpeaba desde adentro pidiendo turno para salir. Bajé al sótano. El aire allí abajo estaba frío, pero no húmedo. Era un frío seco, antiguo, como si hubiera sido sellado junto con la casa. Encendí una sola lámpara. La luz no alcanzó las esquinas. Nunca lo hace. Fue entonces cuando las escuché claramente. No venían de un punto fijo. No se desplazaban. Aparecían directamente dentro de mi cabeza, pero con timbres distintos. Voces de hombres cansados. De niños que nunca envejecieron. De mujeres que aprendieron a guardar silencio antes de tiempo. Una de ellas pronunció mi nombre. No como pregunta. Como confirmación. Sentí el terror íntimo del que comprende que su identidad ya no le pertenece del todo. Que su voz es ahora una puerta abierta. Que cada palabra que pronuncie puede ser usada como ensayo para algo más. Intenté gritar. Mi boca se abrió. El aire salió. Pero el sonido que escuché no fue mío. Era una voz antigua, raspada por polvo y encierro. Y aún así, salía de mí con naturalidad. Como si siempre hubiera estado esperando su turno. Comprendí entonces el verdadero propósito de la niebla. No quería mi cuerpo. Quería mi permiso. Quería aprender cuando hablo, cuando callo, cuando dudo. Quería mis pausas para insertar sus mensajes. Mis silencios para amplificarse. Mi miedo para afinar su presencia. Las voces comenzaron a coordinarse. Ya no hablaban al azar. Se turnaban. Se organizaban. Habían aprendido a convivir sin cuerpo, pero ahora necesitaban un canal estable. A mí. Esa noche, al subir las escaleras, sentí algo nuevo. No estaba solo dentro de mí, pero tampoco estaba siendo invadido. Era peor. Estaba siendo acompañado. Como si cientos de conciencias agotadas se acomodaran en los rincones de mi pensamiento, respetuosas,
pacientes, sabiendo que tarde o temprano yo cedería. Al llegar al espejo del pasillo, volví a enfrentar mi reflejo. Esta vez, no parpadeó tarde. Sonrió primero. Y detrás de mis ojos vi movimiento. No imágenes. Presencias. Esperando. Practicando mis gestos. Aprendiendo mis inflexiones. Ensayando mi voz para cuando ya no sea necesario preguntarme nada. Porque cuando las voces aprenden a vivir sin cuerpo, el siguiente paso es inevitable. Aprender a quedarse. Y eso es lo que ocurrió después, cuando el eco dejó de responder y decidió quedarse para siempre. Si sigues aquí, avanza con cuidado. La última parte no se lee. Se cruza. No hubo un instante exacto en el que pudiera decir aquí terminó todo. Eso también es parte del horror, la ausencia de un final claro. La mañana en que comprendí que la niebla había decidido quedarse, desperté con la certeza de que alguien más había soñado por mí. No recordaba imágenes, ni rostros, ni escenas completas. Solo emociones residuales, como el cansancio que queda tras llorar por horas sin saber por qué. Mi pecho estaba pesado. No de miedo. De memoria ajena. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las montañas Apalaches respiraban lento, cubiertas por una bruma espesa que no se movía con el viento. No era niebla común. No se deslizaba. Observaba. Miré al suelo buscando mi sombra. No estaba. El terror no llegó como un golpe. Llegó como una aceptación silenciosa. Como cuando entiendes que algo se perdió hace tiempo y apenas hoy te das permiso de notarlo. Toqué el marco de la ventana. Mi mano temblaba, pero no por frío. Temblaba porque ya no sentía el límite de mi cuerpo como antes. La niebla había aprendido demasiado. Aprendió mi forma cuando caminé entre ella. Aprendió mi voz cuando hablé solo para no enloquecer. Aprendió mis recuerdos cuando intenté ordenarlos como historiador, creyendo que nombrar las cosas las volvía inofensivas. Me equivoqué. Bajé al exterior. Cada paso era absorbido por el suelo húmedo, como si la montaña misma respirara bajo mis botas. Sentí entonces algo definitivo, la sensación de encierro ya no estaba en la casa, ni en el sótano, ni en los túneles olvidados de la minería antigua. El encierro estaba en mí. Las voces regresaron. No gritaban. No suplicaban. Ya no lo necesitaban. Hablaban con calma. Gracias, dijeron. Ahora sabemos cómo quedarnos. Comprendí la verdad que ningún archivo registra, las montañas no están embrujadas por fantasmas. Están habitadas por lo que nunca encontró salida. Por voces humanas que perdieron su cuerpo bajo tierra, por sombras que fueron olvidadas antes de terminar de existir. Y cuando algo así aprende a imitarte, no te reemplaza. Te continúa. La niebla se acercó. No como amenaza. Como un manto. Me rodeó con una delicadeza obscena, cubriendo mi espalda, mis hombros, mi nuca. Sentí como algo se acomodaba detrás de mis ojos, no empujando, no forzando, habitando. Hablé una última vez con mi propia voz. Lo supe porque dolió. Dije que si alguien escuchaba esto, si alguien sentía alguna vez que su sombra desaparece cuando nadie más lo nota, que no corra. Que no grite. Que no intente probar nada. Porque el eco no persigue. El eco espera. Ahora escribo esto desde un lugar donde el tiempo es difuso. A veces soy yo. A veces soy muchos. A veces, cuando la niebla baja en las montañas, soy solo una forma que recuerda haber tenido nombre. Si esta historia te llegó, no fue casualidad.
Las leyendas no se cuentan para entretener. Se cuentan para advertir. Y si decides quedarte, escuchar, seguir descendiendo por estos relatos donde el pasado respira y el miedo tiene memoria, entonces acompáñanos. Suscríbete. Comparte. Permite que estas voces no se pierdan otra vez. Porque mientras alguien escuche, la niebla aún no gana del todo.